Introducción. Directora ejecutiva negra. Estás acusando a la persona equivocada porque vi quién lo hizo de verdad. Yo lo hice. Tomé la billetera, no mi madre. La sala se detuvo, sin un sonido. El juez ni siquiera parpadeó. Todos miraron a la joven negra en el estrado. Su voz era temblorosa pero clara. Llevaba un atuendo impecable y sus zapatos apenas rozaban el escalón de madera. En ese momento, Amamira Sullivan tenía solo 11 años. Sin embargo, sentía el peso de generaciones. No se trataba solo de un robo. Esta era una historia sobre la raza, el silencio y las duras expectativas que conlleva ser una mujer negra de clase trabajadora en un restaurante de propiedad blanca en el centro de Savannah, Georgia. Lo que comenzó como un tranquilo turno de noche terminó con esposas, vergüenza y titulares que nunca se molestaron en preguntar la verdad. Pero la verdad no siempre lleva traje. A veces parece una niña pequeña con ojos brillantes y un cuaderno lleno de notas. Amamira no solo defendía a su madre. Ella se enfrentó a un sistema que ya la había determinado culpable antes de hacer preguntas. Esta historia negra no es inventada. Sucedió. Podría suceder. Podría estar ocurriendo ahora mismo en un pueblo como el tuyo. Por eso, Hidden World está aquí para contar las historias que se ignoran, se olvidan o se silencian. Las que te muestran cómo se ve la verdadera fuerza cuando nadie más mira. Las declaraciones de Amamira no solo sacudieron la corte. Mostraron dónde estaba rota. Así que, antes de continuar, pregúntate. ¿Qué harías si el mundo llamara criminal a tu madre y tú fueras el único que supiera que no lo era? Este no es un cuento de hadas que te haga feliz, sino una historia sobre justicia, una historia sobre personas negras. Esta es una historia realmente importante. Quédate con nosotros. No solo recordarás el nombre de Amamira al final, sino que siempre recordarás cuando hizo historia. Suscríbete a Hidden World si esta realidad te llega. Tenemos muchas voces que necesitan ser escuchadas. Una madre y su hija intentaban sobrevivir en Savannah antes del juicio, las noticias y el veredicto que les cambió la vida. Si la veías por la calle, ni siquiera te fijarías en Martha Sullivan. Llevaba el pelo recogido constantemente. Su ropa era pulcra pero vieja, y sus zapatillas eran demasiado finas para las largas horas que trabajaba. No era ostentosa. No decía nada. Iba a diario a Magnolia Brunch House, un restaurante en el distrito histórico, entre dos galerías de arte. Era camarera negra en un lugar donde recibía más sonrisas que propinas, y donde la gente esperaba que estuviera allí, pero nunca le daban las gracias. Pero trabajaba con tranquilidad, recogiendo mesas, sirviendo café y recordando cuánto les encantaban los huevos a los clientes habituales. Martha tuvo que elegir ser digna cada día. Pero su verdadera vida comenzaba al terminar su turno. Amamira, su hija, su razón de vida y su ancla, esperaba a 2 cuadras de distancia en un pequeño apartamento encima de una lavandería. Amamira actuaba como si fuera mucho mayor de lo que era con solo 11 años. No porque tuviera que hacerlo, sino porque aprendía viendo a su madre. Tenían sus rituales cada noche. Había fideos ramen en la estufa. Había tareas por todo el sofá, música suave sonando, generalmente los viejos discos favoritos de Motown de Martha, y risas. Solo se oían risas profundas y auténticas provenientes de detrás de la puerta de su apartamento. Martha no tenía mucho, pero lo ponía todo en un espejo. Historias de mujeres negras poderosas del pasado. A la hora de dormir, hablamos de cómo ser amables incluso cuando el mundo no lo es. Y una regla fundamental: nunca dejes que nadie te diga cuánto vales. No tenían coche, pero sí un paraguas común para cuando llovía. No comían fuera, pero los domingos comían panqueques que les hacían sentir como si estuvieran en un festín. En lugar de una tableta, tenían libros viejos de la biblioteca. Y de alguna manera, esas páginas fortalecían su vínculo. Ese pequeño universo se sentía completo para ellas. Pero el mundo no siempre era amable con chicas como Amira o mujeres como Martha. La gente las miraba, las evaluaba y luego las ignoraba.
Todo por culpa del trabajo. El código postal era el factor decisivo. El color de la piel. Seguían apoyándose mutuamente. Cada noche, por muy duros que fueran los días, Marta arropaba a Amira y le decía lo mismo. Eres inteligente. Eres buena. Y eres suficiente. No tenía ni idea de que un día esas palabras serían todo a lo que Amira se aferraría mientras el mundo intentaba arrebatárselo todo a su madre. Era viernes, no de esos en los que planeas una cena con amigas o cuentas los días que faltan para el fin de semana. No, este era solo otro turno. Estaba de pie otras 12 horas. Otra pila de platos, otro flujo constante de pedidos y otro día integrándose tan a la perfección que casi desapareció. Marta siempre llegaba a Magnolia Brunch House puntual. A las 6:45 de la mañana, asintió con fuerza con el delantal, guardó la foto de un espejo en su billetera y rezó una breve oración. Antes de pisar el suelo. Rutina. Así se sobrevivía. A las 10 de la mañana, había mucha gente. Había turistas, gente de negocios y una celebración de cumpleaños junto a la ventana. Marta se movía como una máquina, con rapidez, cortesía y sin ser vista, hasta que ocurrió. A las 10:46 de la mañana, una mujer en la mesa 6 dejó escapar un grito ahogado. Oye, mi cartera. Ya no está. Riley Chapman era esa mujer, rubia, bien vestida, sosteniendo una mimosa y un bolso Louis Vuitton. Se levantó teatralmente, con los ojos muy abiertos y la voz subiendo de tono con cada frase. Lo puse aquí. Estaba aquí. Alguien debió haberlo robado. La gente miraba, señalándolo con el dedo. Y no tardó mucho en que otros empezaran a pensar que Marta era la culpable. No porque alguien la viera tomar algo, ni porque hubiera pruebas, sino porque era la única mujer negra que trabajaba de camarera en la planta. ¿Te ayudó?, preguntó el gerente, bajando la voz. Riley asintió lentamente. Eso era todo lo que hacía falta. Revisaron las imágenes de la cámara de seguridad del restaurante, pero los ángulos eran incorrectos. No había pruebas claras de quién tocó la cartera ni de cuándo desapareció. Pero eso no les importó a quienes ya creían saber lo que alguien como ella podía hacer. Llamaron a Marta a la oficina. Después, llamaron a la policía. Una patrulla llegó en menos de una hora, y Amira, que se había apresurado a casa desde la escuela para sorprender a su madre con una tarjeta que ella misma había hecho para el Día de la Madre, llegó justo a tiempo para ver cómo los grilletes de Marta le chasqueaban en las muñecas. Soltó la tarjeta. Se deslizó por las baldosas justo al lado del zapato de su madre. Nadie se agachó a recogerla. Nadie notó a la pequeña niña quieta en la puerta. Marta no derramó ni una lágrima. No suplicó. Simplemente se miró al espejo y dijo en voz baja: «No pasa nada, cariño. Sabemos lo que pasó de verdad». Pero en ese momento, cuando todos me miraban y me juzgaban, la verdad parecía lejana. Amamira comprendió por primera vez que ser inocente no siempre bastaba. Puede que no lo sepas si no lo has sentido. Ese silencio denso y pesado que llena la habitación al entrar y todos callan un instante. Las miradas que cambian demasiado rápido. Las sonrisas que nunca llegan a aparecer. Al día siguiente en la escuela, Amamira lo sintió. Cruzó la puerta principal de la escuela primaria Pinewood con la cabeza bien alta, tal como le había dicho su madre. Pero esta vez, los susurros no esperaron a que pasara. Empezaron temprano. Más ruido, más áspero. «Esa es la hija del ladrón», comentó una voz, sin siquiera molestarse en silenciarla. Otra chica, Zoe, que solía sentarse frente a un espejo a la hora del almuerzo, la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Supongo que robar es cosa de familia», dijo en voz baja para que todos pudieran oírla. Nadie la detuvo. Ningún profesor dijo nada. Nadie estuvo ahí para Amira. Ya no era solo la chica inteligente y tranquila. De repente, era la hija de la camarera negra que arrestaron. Su nombre ya no era el suyo. La foto policial de su madre en el periódico local, impresa sin juicio, contexto ni realidad,
lo ensombreció. El teléfono sonó en casa, pero no se oía nada. La gente que solía llamar a Marta a todas horas para saber cómo estaba dejó de hacerlo. Incluso los vecinos con los que habían compartido comidas le dieron la espalda cuando Amira pasó por su porche. Marta, que estaba en libertad bajo fianza pero no podía trabajar, mantenía la frente en alto, pero el brillo de sus ojos se había desvanecido. Se sentaba en el sofá por la noche y miraba la televisión sin verla. Apretaba la mano de Amamira con más fuerza que de costumbre, como si temiera que también se le escapara. ¿Por qué no confían en ti?, preguntó Amira finalmente una noche, cuando el peso se volvió demasiado. Marta no respondió de inmediato. Se acercó a su hija, le alisó el pelo hacia atrás y le dijo en voz baja, porque a veces, cariño, la gente no necesita pruebas cuando ya ha tomado una decisión. Amamira aún no lo entendía del todo, pero podía presentirlo. La gente del mundo miraba la piel de su madre y pensaba que encajaba con la historia que querían contar. Los negros malos que trabajan acusaban al acusado debían ser culpables. Nadie indagaba qué había pasado realmente. La gente no pensaba que Riley Chapman pudiera haber cometido un error o mentido. Porque cuando el mundo te da un papel para el que no hiciste una prueba, no suele dejarte cambiar el guión. Pero Amamira no estaba preparada para que la narrativa terminara así. Amamira solo tenía 11 años. No era muy alta. No era muy ruidosa. No tenía placa de abogada, dinero ni poder. Pero sí tenía fe. Pensaba que su madre no le había robado el bolso. Creía que el mundo escucharía si la verdad se decía lo suficientemente alto, por cruel que fuera. Y lo más importante, la creencia de que incluso un niño podría marcar la diferencia. Empezó de pequeña. Regresó al restaurante, no en horario de trabajo. Esperó a que la tienda cerrara, cuando se apagaron las luces y se cerraron las puertas. Se quedó afuera mirando. Aprendió el horario de turnos que estaba pegado en la ventana, anotó quién trabajaba y cuándo, y luego observó discretamente desde el otro lado de la calle durante los siguientes días. Vio algo extraño. Todos los viernes, aproximadamente a la misma hora, un hombre con una cazadora azul marino entraba, se sentaba cerca de la mesa 6, se iba rápido y nunca daba propina. Recordó ese día cuando lo vio. No muy evidente, pero basta. Tomó notas en un cuaderno de espiral. Horas, rostros, patrones. Después, fue a ver a la señorita Denise, compañera de trabajo de su madre, que vivía a pocas cuadras. Amamira llamó con el corazón acelerado. Contuvo la respiración cuando se abrió la puerta. No quiero problemas, dijo en voz baja. Solo quiero la verdad. Denise la dejó entrar. Tuvieron una conversación. Poco a poco, las cosas se fueron acomodando. Alrededor de las 10:30 de la mañana del día del incidente, se fue la luz en el restaurante. El sistema de seguridad principal dejó de funcionar por un corto tiempo, pero Denise recordó una segunda cámara de reversa antigua cerca de la gasolinera. La mayoría de la gente olvidó que estaba allí. Nadie había preguntado por ese video. Nadie lo miró. No era una prueba oficial. Aún no se permitía en el tribunal, pero era un hilo conductor y Amamira sabía cómo hacerlo. Se puso en contacto con la policía. Amamira actuó como la sobrina de su madre. Preguntó por la cámara. Recibió una respuesta grosera. Así que hizo lo que hacen los niños atrevidos cuando nadie les presta atención. Envió una carta, no al jefe. No envió la carta a la policía, sino solo a la única persona que creía que podría importarle la justicia, el juez Walker. Escribió con su letra de 11 años sobre lo que observó, lo que sabía y lo que pensaba. Le imploró que viera el video, que la dejara hablar. Escribió una frase al final de la carta: si nadie más va a defender a mi madre, yo lo haré. Y con eso, comenzó el viaje no solo para encontrar la verdad, sino para obtener justicia. Walter J. Walker, el juez, no era de los que se doblegaban fácilmente. En Savannah lo conocían como estricto, de principios y poco sentimental. Su tribunal se resolvía con rapidez.
Sus decisiones eran claras y, como él mismo describía, no toleraba las tonterías. Por eso, su secretaria casi tiró el sobremanuscrito que llegó a su oficina con una marca de lápiz apenas sellada. Pero la letra cursiva infantil la hizo detenerse. Lo dejó sobre su escritorio con cuidado. A la mañana siguiente, lo abrió. Estimado juez Walker, soy Amamira Sullivan. Tengo 11 años. Mi madre no se llevó ese dinero. Lo sé porque vi a alguien más que podría haberlo hecho. Vi algo en el video que nadie más vio. En la trastienda hay una cámara de reversa. Nadie la miró. Sé que solo soy un niño, pero te soy sincero. Por favor, déjame hablar si te importa lo correcto. Acaba de firmarla. Amamira S. No había brillo, ni adornos, solo pura honestidad en papel rayado. El juez Walker se reclinó en su silla. Había visto a mucha gente intentar controlar a los demás. Había visto a madres llorar lágrimas falsas en el estrado de los testigos y a hombres adultos con ropa elegante mentirle. Pero había algo diferente en esta carta. No porque fuera impecable, sino porque no lo era. Esa misma tarde, llamó al secretario del tribunal en voz baja. Comentó: quiero volver a revisar el caso Sullivan antes del juicio y quiero conocer a esta Amamira. 3 días después, Amira estaba sentada fuera de su habitación con su ropa más limpia, sosteniendo su libreta de espiral cerca de su pecho. Le temblaban las manos y le temblaban las rodillas. Pero cuando el juez abrió la puerta y le indicó que entrara, ella se irguió. Solo hablaron 20 minutos. Amamira no lloró. No pidió ayuda. Le dio sus notas, habló del tiempo, describió al hombre de la cazadora y señaló las luces que parpadeaban. Habló como si hubiera repasado el momento 1000 veces y lo conociera mejor que nadie. El juez Walker la miró cuando terminó, no como una niña, sino como una ciudadana. Añadió con cuidado: señorita Sullivan, puede que sea la única que esté prestando atención. Les pidió que recuperaran la grabación. Reanudó la audiencia previa al juicio. También le pidió a su secretario que hiciera espacio para una testigo única, una niña de 11 años que no paraba de hablar. Pensó que la sala estaría más calurosa de lo que estaba, no solo por la temperatura, sino también por la sensación térmica. Las paredes son polvo gris, bancos brillantes pero duros, y líneas de ojos que no parpadearon, sonrieron ni se suavizaron. Amamira Sullivan estaba de pie al frente con su vestido blanco y su cardigan azul, agarrando su cuaderno de espiral como un escudo. La noche anterior, lustraba sus zapatos a mano y se recogía el cabello con cuidado. Su madre, que estaba 3 asientos detrás de ella, le dedicó un suave asentimiento. Era el tipo de asentimiento que decía: puedes hacerlo. Aunque todo lo demás le decía que no podía. El juez Walker entró. Todos se pusieron de pie. Toda la sala se puso de pie, y luego retrocedió como una ola rompiendo. La fiscalía asumió que el juicio de Marta había terminado y que habían ganado. Una billetera desaparecida, una imagen de cámara borrosa. Había un camarero afroamericano de turno. Junten las piezas. Pero el juez Walker hizo algo que sorprendió a todos. Golpeó la verga una vez. El tribunal escuchará ahora a un testigo especial. Amamira Sullivan se quedó sin aliento. Algunos en el público rieron. Un abogado de la defensa arqueó una ceja, pero el juez no se movió. Amamira avanzó. Cuando habló por primera vez, su voz era baja, pero se fue haciendo más fuerte. Empezó diciendo: sé que solo soy una niña, pero vi lo que pasó. Y lo anoté todo. Les contó lo que había visto. Un hombre con una cazadora estaba sentado en la mesa 7, justo al lado de la mesa de Riley Chapman. Contó cómo se fue apresuradamente y cómo se inclinó hacia su bolso por un segundo. Luego señaló el televisor que estaba montado cerca del estrado del jurado. ¿Puedes poner el minuto 42 en la cámara trasera?, preguntó. El técnico de la sala revisó el video que se había encontrado apenas 2 días antes. El hombre que Amira describió estaba allí, pero la imagen era borrosa y en blanco y negro.
Hubo un breve momento en que se agachó, recogió algo y lo guardó en su abrigo. La sala quedó en silencio. Amamira respondió en voz baja. No digo que lo haya cogido, pero sé que mi madre no lo hizo porque estaba conmigo cuando sucedió. Se detuvo un momento y luego dijo, y nadie me lo ha pedido hasta ahora. Cállate. Riley Chapman incluso se quedó mirando y parpadeó sorprendido. El juez se inclinó hacia adelante y miró fijamente a la fiscalía. ¿Todavía quiere seguir adelante con esto?, preguntó. No hubo respuesta porque en ese momento todos en la sala se dieron cuenta de que la verdad no solo había hablado, sino que también medía 1,48 metros, tenía la voz temblorosa y un corazón inquebrantable. Una niña pequeña que tenía más fe en su madre que nadie en el mundo. La sala estaba en silencio. Todos estaban absortos en el video tembloroso mientras se reproducía de nuevo. Sin ruido, sin color. Había una serena claridad en la escena. Allí estaba, el mismo tipo con la misma cazadora y la misma mesa junto a la de Riley Chapman. El video se acercó un poco más. Se inclinó, no para coger su bebida ni para acomodarse, sino para coger el bolso de Riley, que estaba ligeramente abierto en la mesa de al lado. Un rápido movimiento de muñeca, una breve pausa. Entonces, ¡zas!, se levantó, se abrochó el abrigo y se fue. Nadie lo detuvo. Nadie lo recuerda. Nadie lo buscaba. La camarera negra, Martha Sullivan, había sido el centro de atención todo el tiempo. Porque estaba allí, porque era sencillo, porque encajaba. Pero las imágenes mostraban algo más. Una voz grave recorrió la sala como el viento entre las hojas secas. El fiscal se acercó a su ayudante y susurró rápidamente. Riley Chapman negó con la cabeza, asombrada, con el rostro enrojecido. Se aferró a su elegante bolso con más fuerza, como si eso fuera a borrar su error. La puerta se abrió después. El sheriff Dwan entró con una carpeta manila en la mano. Se la entregó directamente al juez Walker. Susurró suavemente: Su señoría, encontramos al hombre del video. El juez enarcó una ceja. Me llamo Berry Decker. Un carterista conocido. 3 estados tienen antecedentes penales. Hace 2 semanas, fueron vistos por última vez en la ciudad. Ese día, pagó con una identificación falsa. Un silencio aplastante cayó como una roca. La verdad no solo estaba ahí fuera. No había duda al respecto. El juez Walker se quitó las gafas y miró fijamente a la fiscalía. ¿Quieren seguir con los cargos contra la señorita Sullivan? El fiscal se puso de pie con la garganta tensa. No, su señoría. El Estado quiere que se retiren todos los cargos. Y así, sin más, se hizo. Riley no pidió disculpas. Sin ajustes para la noticia de última hora. Un clic del mazo del juez y la tensión que había estado en el aire como niebla desapareció. Amira se removió en su asiento para mirar a su madre. El rostro de Marta estaba tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Amira sonrió. No porque todo hubiera terminado, sino porque la verdad finalmente tenía voz y la justicia la había escuchado. La verdad no gritó. No vino con micrófono ni traje. Vino de un niño pequeño, una cámara de seguridad y mucha confianza. Y en una sala donde la incertidumbre había reinado durante demasiado tiempo, la verdad finalmente salió a la luz. Cuando sonó el garrote, todos en la sala guardaron silencio. Luego, un suave jadeo. Martha Sullivan se levantó suavemente de la silla del acusado. Sus manos, que temblaban por la tensión, de repente colgaban a los costados como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. Pero no sonrió. Todavía no. No hasta que vio a Amira. Su hija, la niña del vestido blanco, ya se estaba levantando. Había dejado su cuaderno en el banco y estaba llorando. No había dejado que las lágrimas fluyeran hasta ese momento. Marta abrió los brazos y Amamira echó a correr. No le importaban las normas del tribunal. No le importaba ser educada. No esperó a que el juez la dejara ir. Corrió. Se apoderó de ese pasillo helado,
pasando las filas de rostros conmocionados y jurados mudos, y se arrojó a los brazos de su madre. Cayeron una en la otra, de rodillas en el suelo, con lágrimas a raudales, y abrazadas con tanta fuerza que era difícil distinguir dónde terminaba una persona y empezaba la otra. Todos en la sala lo vieron, pero no solo los que estaban dentro. Un equipo de televisión local había estado siguiendo el caso y grabó el abrazo. Se difundió por las redes sociales en cuestión de horas. Se convirtió en noticia nacional en menos de un día. La fe de una hija limpia el nombre de su madre. El abrazo que cambió un tribunal. La fe de una niña en la justicia. La historia estaba en todas las noticias. Las imágenes se mostraron en programas matutinos. Hubo discusiones en programas de entrevistas. Personas famosas tuitearon su apoyo. Los profesores lo usaron en clase. Los activistas dijeron que demostraba que incluso las voces más pequeñas importan. Pero el abrazo no era para las cámaras de Marta y Amira. No era por fama ni por lástima. Era un momento para dejar de vivir. De decir, lo logramos sin decirlo. Marta susurró con cariño en el cabello de Amamira. Te lo dije. Eres suficiente. Amira murmuró en respuesta. Eres libre, mamá. Por fin eres libre. Permanecieron así hasta que el juez asintió levemente, lo que alargaba el momento. Esto hacía que la justicia se sintiera como algo real, no simplemente algo escrito en los libros de leyes o estampado en las órdenes judiciales. En silencio, el sheriff Dwan se quitó el sombrero. El juez Walker se levantó del estrado y se fue al fondo, con la mirada vidriosa. Riley Chapman se quedó paralizada, viendo el abrazo que nunca podría retirar ni borrar. Esta vez, el tribunal no se basaba en argumentos ni pruebas. El amor mandaba. Y en un mundo que juzga y condena sin saber tan rápido, este momento, puro, real y humano, les recordó a todos cómo debe sentirse la justicia. No hacía frío, pero sí estaba llena de amor. Se hizo justicia, pero las cicatrices quedaron. El sol salió sobre Savannah a la mañana siguiente, como siempre, pero algo no cuadraba. El acuerdo se aceleró. La gente leyó los titulares 2 veces, volvió a ver el video y, por primera vez, varios se miraron a sí mismos. Marta y Amamira estaban sentadas tranquilamente en su modesto porche, bebiendo té dulce en tazas que no combinaban. No hablaron mucho. No tenían por qué hacerlo. Luego se oyeron los golpes. Zoe fue la primera. La misma chica que se había burlado de Amira delante de toda la escuela ahora estaba allí de pie, cabizbaja, retorciendo el dobladillo de su sudadera con capucha. Lo siento, dijo en voz baja, sin mirar a Amir. No tenía ni idea. Solo dije lo que decían los demás. Al principio, Amamira no dijo nada. Miró a su madre, quien asintió levemente. Luego siguió adelante. Amamira respondió en voz baja. Te perdono, pero no puedes simplemente seguirle la corriente a la cacofonía. Tienes que preguntar qué es real. Zoe asintió, conteniendo las lágrimas, y se fue. Más tarde, pasó una antigua compañera de trabajo de Marta. Luego vino una vecina. Luego vino el gerente del restaurante que lo empezó todo. Todos compartían algún tipo de discurso. Deberíamos habernos puesto de pie. Deberíamos haber preguntado. Deberíamos haber confiado en ti. Marta prestó atención. No gritó, no señaló con el dedo. Solo dijo, no se trata de mí. Se trata de la señora de al lado que se parece a mí y trabaja en un turno que nadie nota, haciendo lo mejor que puede mientras todos ven lo peor. Pero no todas las disculpas fueron hechas con buenas intenciones. Riley Chapman hizo una declaración a través de su consejo. Fue seca, separada, bien pensada. Lamenta el malentendido y cualquier problema que haya causado. Sin responsabilidad, sin arrepentimiento real. Fue justo lo suficiente para evitar que quedara mal. Amamira lo leyó en voz alta un año después. Historias negras y luego miró a su madre. ¿Le crees?, preguntó. Marta negó con la cabeza. Los comunicados de prensa no hacen creer.
Y entonces llegó Dwan, el sheriff. Vestía uniforme y sostenía su sombrero en las manos. Se quedó al pie de las escaleras del porche como si no mereciera acercarse más. Dijo claramente: me equivoqué. Debería haber preguntado más. Miré con más atención. Me llevó más tiempo. Dejé que la placa pensara por mí. Marta lo miró un buen rato. Luego asintió lenta y firmemente. No dejes que vuelva a suceder. Él dijo que no lo haría. Y Marta no se sintió mejor cuando él se fue, pero sí se sintió mejor. El perdón no se trata de olvidar. Se trata de asegurarse de que la verdad no se vuelva a perder. La vida empezó a cambiar progresivamente en las semanas posteriores al juicio. No volvieron a la normalidad porque lo que habían pasado los cambió, sino que se encaminaron hacia algo nuevo, algo más poderoso. Marta pudo recuperar su trabajo. El dueño del restaurante la llamó personalmente después de recibir muchas críticas negativas y la presión pública. Pero Marta no regresó a Magnolia Brunch House. No se fue por enojo. Se fue porque Magnolia Brunch House ya no le servía. No voy a volver a donde era invisible, le dijo a un reportero en el área. Voy a seguir adelante. Y ella siguió adelante. Un grupo en Atlanta que ayuda a mujeres de color que han sido acusadas injustamente se puso en contacto. Habían estado siguiendo su historia. Le dieron un trabajo como coordinadora de participación comunitaria. El título era elegante. La remuneración no era muy buena. ¿Pero para qué? No valía nada. Ella dijo que sí. Y por primera vez, Marta no solo sirvió comida, sirvió la verdad. Amamira, por otro lado, se convirtió en algo más que una heroína local. Le pidieron que diera un discurso en su escuela. Luego, durante una reunión del Consejo Municipal en un encuentro nacional de jóvenes en Washington, D.C., la llamaron la chica que creía. Pero no le impresionaban los títulos. Seguía haciendo sus tareas sentada en el sofá. Seguía lavándose los dientes mientras cantaba las mismas canciones de Motown que su madre ponía después de cenar. Seguía queriendo panqueques todos los domingos por la mañana. Pero se enderezó. Ahora, cuando la gente la veía, no solo pensaban en esa chica cuya madre fue arrestada. Vieron a alguien que se alzó cuando era necesario. Que alzó la voz cuando era más seguro callar. Un día, una profesora le preguntó: ¿de mayor, quieres ser abogada? No, respondió Amamira con una sonrisa. Quiero enseñar a los jóvenes a alzar la voz antes de que se conviertan en adultos. El horrible camino que recorrieron no los definió. Los hizo mejores. No solo superaron la tormenta. Sacaron algo de ella. Y su historia, que solía ser una tragedia silenciosa oculta tras los muros judiciales, de repente se escuchó en aulas, iglesias, podcast y mesas de todo el país. Porque levantarse no siempre se traduce en una ovación de pie ni en ser el centro de atención. A veces es solo una madre y una hija caminando por una calle nueva, tomadas de la mano, con la frente en alto y el corazón lleno. Y la tranquila seguridad de que incluso cuando el mundo intenta borrarte, aún puedes retomar el control. ¿Qué aprendemos de todo esto? Sería sencillo decir que el sistema de justicia funcionó. La verdad, al final todo salió bien. ¿Pero qué aprendiste? Es más difícil, más propio de una persona. La historia no se trataba solo de una billetera robada. No era solo un drama judicial. Se trataba de lo que sucede cuando la gente decide quién es culpable antes de descubrir la verdad. Se trataba de lo que significa ser visto, escuchado y creído. Especialmente si te pareces a Marta Sullivan o hablas como un espejo. En la vida real, las personas no suelen tener segundas oportunidades. Algunas ni siquiera reciben la primera. Esta historia podría haber terminado como tantas otras. Olvidada, descuidada o desechada. Pero una niña pequeña que no se callaba lo cambió todo. Pero no fue porque alguien alzara la voz. No fue por una persona poderosa. La persona en cuestión no era famosa. Era solo una joven que amaba a su madre y creía que la verdad importa incluso cuando nadie dice nada. Eso es lo más importante.
No necesitas ser abogado para pedir justicia. No necesitas una placa para defender lo correcto. No necesitas el permiso de nadie para decir que algo está mal. Las voces más fuertes a veces se escuchan en los lugares más inesperados. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es creer en alguien cuando todos los demás se han dado por vencidos. Ahora mismo, piensa en esto. ¿Tendrías el valor de quedarte solo en una habitación llena de dudas si alguien a quien amas fuera juzgado injustamente? ¿Lo arriesgarías todo por la verdad? Se necesita más que solo jueces y abogados en el mundo. Se necesitan más personas como Amamir. Se necesitan más personas que se den cuenta, hagan preguntas y digan, esto no se siente bien. Y luego haz algo al respecto. Si esta narrativa te hizo sentir algo profundo, aunque sea por un instante, no lo dejes ir. Compártelo. Di algo al respecto. Tenlo presente. Este tipo de historias son más que solo contenido. Son recordatorios, advertencias, planes sobre cómo debería funcionar la justicia. Si crees que historias como estas son importantes, suscríbete. Sigue a Hidden. Vale la pena para conocer más historias negras, más verdades y más voces que necesitan ser escuchadas. Porque nunca se sabe a quién podría cambiar tu enfoque. Y nunca se sabe cuándo serás tú quien esté frente a una sala llena de silencio, listo para decir la verdad.